Bienvenidos al programa Perspectiva TV de Lide, un espacio en el que analizaremos toda la estadística, toda la información y todos los hechos económicos que impactan a las empresas del Ecuador y del mundo. Específicamente el día de hoy quisiéramos retomar las preguntas que nos hicimos hace un par de programas sobre qué está pasando con los precios. En este caso vamos a analizar las causas por las cuales a nivel mundial están sucediendo cosas extrañas en el mercado de oferta y demanda de bienes primarios y eso genera un alza de los precios. Para ello hemos preparado una estadística histórica de las series de oferta y demanda de productos que nos van a permitir analizar de mejor manera el mercado y además hemos invitado al presidente ejecutivo del Grupo Moderna, el ingeniero Gonzalo Correa, con quien vamos a analizar este tema en profundidad. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al programa. Como habíamos anunciado antes del corte, vamos a volver a analizar qué está pasando con los precios en el mercado mundial. Ustedes recordarán que en un programa anterior lo que analizamos fue un gráfico como este, es decir, el índice de precios de los commodities, de los productos básicos a nivel mundial, y cómo venían subiendo, sobre todo desde el año 2004-2005 hasta el año 2007. Fíjense ustedes en este pico gigantesco. Esto implica mayor inflación a nivel mundial y mayor inflación importada en el Ecuador. Pero estas eran las consecuencias de los precios a nivel mundial. Ahora lo que quisiéramos con ustedes es dar un paso atrás y analizar cuáles son las causas de este gigantesco crecimiento de los precios. ¿Qué está pasando en el mercado mundial? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer entonces es separar los efectos que impactan a la oferta y también analizar por otro lado la demanda para tratar de entender cuáles son las fuerzas del mercado que están actuando en este caso. Y lo primero que tenemos que analizar si queremos ver, por ejemplo, la oferta, es la producción mundial de cereales. Entonces les invito a ver un gráfico como este en el cual tenemos la producción de cereales a nivel mundial en términos de millones de toneladas producidas. Fíjense primero de entrada que tenemos una tendencia creciente, es decir, que no hay un punto en el cual uno diga, mira, hay una caída muy fuerte de la producción mundial de cereales, sino que más bien se ve un crecimiento entre el año 1990 hasta la actualidad, hasta el año 2007. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que en el año 1990 en el mundo se producían cerca de 1.900 millones de toneladas de cereales y actualmente estamos con una producción de 2.300 millones de toneladas. ¿Sí? La única caída fuerte que hubo, se puede decir que es entre el año 2000 y 2001, pero de ahí en adelante, en el año 2002-2003, hay un fuerte crecimiento de la producción mundial. ¿Qué pasó en estos años? Básicamente, ingresó China al mercado mundial a través de la Organización Mundial del Comercio, a través de la OMC, y por lo tanto uno puede ver y puede decir, mira, sí se dieron cuenta los productores mundiales de cereales que iba a haber una fuerte demanda y por lo tanto pasó de 2.000 a 2.200 millones la producción de toneladas de cereales. Por este lado no vemos un problema grande que nos haga decir, mira, hay un problema de oferta en el mercado mundial, sino que debe haber otra explicación. Pero claro, cuando uno dice esto, ¿qué está pasando con la población mundial? La población mundial también está creciendo, entonces veamos ese mismo gráfico en términos de producción de cereales per cápita. Y cuando uno ve un gráfico como este, vemos que la tendencia mundial también es al alza. Es decir, si es que uno toma la producción mundial y la divide para la población del mundo, vemos que incluso dividiendo de esta forma, todavía las personas tienen más alimentos per cápita de lo que tenían en el año 1990. Pero esto no es muy justo, porque hasta aquí lo que hemos dicho y analizado es simplemente la oferta y dijimos que, por lo tanto, no hay un efecto, un shock de la oferta que esté haciendo, que explique que los precios a nivel mundial estén subiendo. Tiene que haber otro elemento que está afectando. Y entonces ahí tenemos que ver a la composición de la demanda, la composición del consumo. Es decir, estas personas consumían en el año 1990 una cantidad y ahora deben estar consumiendo esa misma persona más o menos de ese producto para explicar una subida o una bajada de precio a nivel mundial. Veamos entonces lo que está pasando con un gigante que es China. Por ejemplo, veamos el consumo en China de los chinos entre el año 1990 y el año 2006. Los últimos 15-16 años, por ejemplo, para comparar. El crecimiento del consumo de leche en China en los últimos 15 años ha subido en el 200%. Los chinos consumen actualmente 140% más de carne y también consumen un 140% más de oleaginosas. Los cereales, en cambio, han bajado. Si ustedes se fijan, los chinos están consumiendo menos cereales. Entonces uno dice aquí, a ver, esto es extraño, porque en todas partes se oye decir que debido a que los chinos están consumiendo más cereales, el precio de estos productos está subiendo en el concierto internacional. Pero esto no está sucediendo. Fíjense, lo que se están consumiendo más es leche y carne, y los cereales en una menor proporción. Lo que pasa es que, lógicamente, para consumir más leche y más carne, se requiere alimentar mejor al ganado, darle mejores balanceados, dar más pastoreo a las vacas y demás. Y lógicamente esto implica entregar más materia prima para la producción avícola y pecuaria y por lo tanto pone una presión indirecta sobre los cereales. Pero que China esté consumiendo más cereales per se no es cierto. Lo que está consumiendo más es leche, carne y oleaginosas. Vemos por ahí este tema.
Y entonces, veamos cómo ha afectado en un solo año el hecho de que China y en el mundo se esté consumiendo más alimentos. Por ejemplo, el precio del maíz, solo en el último año, entre abril del año pasado y abril de este año, lo que ha pasado es que el maíz ha subido en 31% su precio a nivel mundial, el arroz ha subido en 74%, la soya ha subido 87% e increíblemente el trigo ha subido en 130%. Esto es extremadamente preocupante porque estamos hablando de alimentos y cuando ya hablamos de alimentos lo que tenemos son las situaciones que se han dado en los últimos meses o semanas en los países en los cuales ya vemos a gente reclamando porque los precios de los alimentos son demasiado altos y no los pueden consumir, no los pueden adquirir. Entonces, este es el escenario que tenemos actualmente. Pero uno dice, algo más tiene que estar pasando en el mercado mundial. No puede ser que simplemente un alza de precios no les diga a los productores, oye, aquí tienes un foco verde que se está prendiendo y lo que tú tienes que hacer con este mayor precio es producir más. Por lo tanto, hay otro elemento que está distorsionando el mercado y eso básicamente tiene que ver con la producción de biocombustibles. Fíjense ustedes, aquí tenemos la producción de etanol solo en Estados Unidos, uno de los mayores productores de etanol a nivel mundial, en millones de litros. En el año 95 teníamos 4.000 millones de litros de etanol producidos, pasamos al 2001 con 8.000, es decir, doblamos, llegamos al 2004 con 13.000 millones producidos, y de pronto, entre el 2004 y el 2007, hay un crecimiento exponencial de la producción de etanol en el mundo. Y uno dice, bueno, esto puede deberse a la moda, es decir, todos estamos apoyando a que haya mayores combustibles verdes y que dejemos de depender tanto del petróleo, que tiene un precio tan alto y que contamina tanto, y por lo tanto puede ser deberse a una moda, pero las modas toman mucho tiempo en desarrollarse. ¿Por qué es que entre el año 2004 y 2007 hay un crecimiento tan alto de la producción de etanol? Entonces uno dice, bueno, aquí tiene que haber algún problema, algo tiene que estar echando leña al fuego para que los productores en Estados Unidos se cambien rápidamente de ciertas cosechas y produzcan etanol. Y aquí lo que tenemos que decir muy claramente es que hay una intervención del gobierno en este mercado. ¿Cuáles gobiernos? Básicamente los gobiernos en Europa y en Estados Unidos lo que están haciendo es decir, mira, a mí me parece como estrategia política que es extremadamente importante que haya más etanol y más biocombustibles en la economía. Por lo tanto, si tú te pones una planta de biocombustibles en el patio trasero de tu casa, por decir alguna exageración, te voy a dar créditos muy blandos y es más, te voy a permitir que tú tengas una reducción de impuestos en otras cosas. Por lo tanto, hay una gran cantidad de gente poniendo plantas de etanol por todo Estados Unidos y eso genera una alta producción de etanol y por lo tanto, para producir más etanol se necesita más alimentos, más trigo, más maíz, más soya, etc. Y además, lo que se está haciendo también en Estados Unidos es poner trabas a la importación de etanol barato proveniente de Brasil para proteger la industria naciente de etanol de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que tenemos en el mercado mundial es que el boom artificial que se ha creado por esta política de intervención en el mercado de Estados Unidos está generando problemas porque el mercado no logra abastecer rápidamente al mismo tiempo la fuerte demanda de China y la fuerte demanda por los biocombustibles. Finalmente, lo que tenemos es que en el Ecuador, por ejemplo, toda esta alza de precios a nivel internacional genera un alza muy fuerte del precio del pan. Aquí tenemos el precio del kilogramo del pan en el Ecuador. Fíjense cómo ha venido creciendo muy fuertemente en los últimos años, sobre todo al final del año 2007, crece en forma muy fuerte y analizaremos este tema sobre todo de lo que tiene que ver con el tema del pan en el mercado nacional con Gonzalo Correa después del corte. Acompáñenos para analizar específicamente lo que está pasando con el pan en el Ecuador.